esta que nos va a dar Juan, que lleva por título El manuscrito de Villafranca, y del que en este museo hay una referencia en la sala 5. Su ponente, que ha trabajado hasta hace unos días con nosotros en este museo y del que hemos quedado gratamente contentos por el trabajo desarrollado, igual que mucha gente que está aquí, que también habéis trabajado con nosotros a lo largo de estos 5 años. Pues es Juan Garrido García, de aquí de Villafranca, yo creo que todos lo conocéis. Él es graduado en Historia por la Universidad de Salamanca y, de otra parte, además cuenta con un máster de investigación histórica que lleva el título de Europa, América, Sociedades, Poderes y Culturas. La formación académica de Juan ha sido además complementada con una serie de trabajos prácticos que ha desarrollado tanto en el Archivo Biblioteca de la Universidad de Salamanca como en el Archivo Histórico Provincial de la misma ciudad. Ha participado también en las últimas convocatorias del Foro de las Identidades de Castilla y León, que ha organizado el Instituto de la Diputación de Salamanca. Dentro de su currículum, decir también que cuando hizo su carrera académica se centró fundamentalmente en el estudio de las mentalidades y de la religiosidad popular en la España del siglo de oro. Posee además varias publicaciones sobre esta temática en el Instituto de las Identidades de Salamanca y actualmente se encuentra trabajando para un proyecto editorial de esta institución. Es además miembro de la Junta Directiva de AMUBI, de la Asociación de Amigos del Museo de Villafranca, y autor de diversos artículos de los que se han publicado en esa revista que antes os hablaba de INEFAM. Haciendo una breve introducción, porque es el que tiene que hablar a la conferencia que hoy traemos, que como sabéis se llama el manuscrito de Villafranca y que la subtitulamos con la niña que habló en latín. Bueno, pues hace ya bastantes años de esto. Estábamos entonces trabajando en el edificio del ayuntamiento, había una chica trabajando con nosotros en el archivo, organizando el archivo municipal. En aquella época estaba muy mal. Ella era María del Pilar Casado Izquierdo. Y su trabajo luego terminó plasmado, yo creo que todavía quedan libros en el ayuntamiento, por si alguien los quiere, en un libreto que lleva el título del Archivo Municipal de Villafranca de los Barros, inventario de los siglos XV y XIX. Bueno, pues uno de aquellos días, aquí está Juanfra, yo creo que se acordará de aquello, uno de aquellos días, yo estaba, creo que entonces, trabajando, si no me equivoco, de secretario del alcalde, me llama, que ha encontrado un legajo, que es una cosa curiosa, que suba a verlo, suba al archivo. Bueno, pues con aquello al final se formó un revuelo muy grande, porque todo el mundo tocaba aquello, y todo el mundo quería saber aquello, y todo el mundo hablaba de aquello, y además coincidió también con un tema de algo de las campanas de la coronada, y todo, bueno, pues quedó ahí un poco en suspenso. Esto, bueno, pues de una manera u otra, cuando los medios de comunicación lo tocan, lógicamente llega a otro sitio. Y Iker Jiménez, el director del programa Cuarto Milenio, oye y propone venir a grabarlo. Vienen y hacen un programa en el cual, bueno, pues participamos una serie de personas, un programa que tiene un anecdotario curioso, porque la forma de montar esta gente, los programas, la verdad que son muy llamativos. A mí, por ejemplo, concretamente, me acuerdo que ya estaba en esa época director de la Casa de Cultura y me metieron una guardilla, una bufanda amarilla, pero no se veía la bufanda de la cara, como aquello daba miedo. Bueno, en aquel programa cortó lo que a él le interesó, ya sabemos cómo era ese tipo de programa. Yo creo que Juan hoy nos va a hablar un poco de lo que nos cortáramos todos hablando, un anecdotario curioso, hablaba al párroco le pusieron debajo que era el director de la Casa de la Cultura, total. La anécdota de aquel programa, la verdad es que fueron divertidos, pero bueno, ahí quedó un libro que hay hecho y un DVD con aquel trabajo. AMUBI, la Asociación de Amigos del Museo, sobre el tema, por ejemplo, concreto de lo que estaba hablando ahora, de las campanas, pues editó hace poco un libro que creo que todavía tiene que quedar algunos ejemplares, bajo el título Campanada en Noche de Luna Clara, y que salió a la luz con motivo del 350 aniversario de, digamos, entre comillas, milagro de esas campanas. Es un relato novelado de Juan José Sánchez González, presidente de AMUBI, con un interesante prólogo y un buenísimo epílogo de su hermano, Luis Manuel Sánchez González, y con unas ilustraciones muy curiosas de Sergio Baquearena. Luego un día, hablando con Javi me contó lo de Juan, porque Juan va por ahí dando conferencias, va publicando, va haciendo cosas, y sobre todo el tiempo que está aquí no nos contaba nada, pero bueno, menos mal que Javi Durán me dijo un día que tenía este tema. Pues claro, rápidamente hablo con él y le comento lo de la solicitud para que hiciera eso. Y hace unos días, hace 3 días, 2 días, 3 días, bueno, pues le mando un WhatsApp a Juan y le digo a Juan, mira, esto es lo que se me ha ocurrido, ya después de haber hecho el texto,
para publicarlo por WhatsApp, para publicarlo ya el último definitivo concretamente, que fue ayer, ¿no? Me imagino que como sé lo que estáis aquí, os llegaría el WhatsApp o lo veríais en Facebook. Y le puse en el WhatsApp: Villafranca, año 1671, una niña de solo 4 meses pronuncia unas palabras en latín. Milagro, suceso paranormal, un simple fraude. Mañana jueves a las 7 de la tarde lo hablamos en el museo. Entonces Juan, con esos emoticonos que hay en el móvil, me manda un aplauso, me dice que está muy guay y me dice, como si fuera el Sálvame, pero en el siglo XVII. Entonces ahora Juan, bueno, pues tú tienes la palabra, convertido en un Jorge Javier para este programa de lujo de Sálvame del siglo XVII, y cuéntanos, bueno, pues lo que nos cortaron, o lo que a ti mejor te parezca, y sobre todo, bueno, pues enhorabuena por estar aquí, y para nosotros una satisfacción, es un placer que gente joven como vosotros investiguéis, luchéis y trabajáis por ver nuestra intrahistoria y bueno, y todo lo que ello conlleva. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Bien, bueno, en primer lugar, agradecer al museo y a Antonio, su director, a José López, el técnico, por contar conmigo para dar esta charla aquí, como ha dicho el director, en el ciclo de conferencias que venimos dando para celebrar el 5º aniversario del museo. Y ya de paso también, pues bueno, celebrar también el 5º aniversario de la Asociación de Amigos que se fundó en el mismo año. La cuestión, bueno, que aquí nos trata es lo que se conoce como el manuscrito de Villafranca, ¿no? Dentro de los muchos manuscritos y legajos que se conservan en el Archivo Municipal de Villafranca, ¿no?, destaca uno por su contenido. Y que, como bien ha relatado Antonio en la crónica de cómo se descubrió y tal, ¿no?, pues llamó muchísimo la atención. Porque en la portada del documento dice así, ¿no? Es que cualquier archivero que lea esto pues le llama la atención, porque dentro de la monotonía de la documentación de archivo, de cuestiones económicas, el conflicto entre los vecinos, pues destaca, ¿no?, que en una documentación diga lo siguiente: señores míos, en el Consejo se ha tenido noticia, en el Consejo de Castilla, se ha tenido noticia que en esa villa ha sucedido un caso sobrenatural, de que una niña de 3 meses y medio, hija de padres portugueses, que de poco tiempo a esta parte están avecinados en esa villa, habló a mitad de este mes de septiembre ciertas palabras latinas, y porque conviene que se sepa con toda individualidad, me ha ordenado el Consejo, diga a vuestras mercedes, que luego que reciba esta carta, averigüe sobre lo que ha pasado, recibiendo información ante escribano. Bueno, la carta del Consejo sigue, también hace referencia a lo que años anteriores había pasado en la Coronada, ¿no? Como bien ha dicho Antonio, se quiere una gran expectación en Villafranca, ¿no?, un relato de un milagro en la Coronada, una niña que supuestamente habla y llama la atención del conocido programa Cuarto Milenio. Este conocido programa, ¿no?, de Cuarto Milenio, ¿no?, pues crea una leyenda urbana, que es la que finalmente se instaura entre los vecinos de Villafranca, relacionando el suceso de la Coronada con la niña que habla en latín, todo en el mismo año. Bueno, en fin, una leyenda que actualmente es la que sigue vigente entre nuestros vecinos. Mi objetivo en esta charla y en el artículo que se ha publicado en el número reciente del Ninojal, en el número 10, que salió ayer, pues intento depurar las malas interpretaciones que se ha hecho de este documento y los tópicos históricos que siguen existiendo sobre el siglo XVII, una sociedad muy compleja y que hay que tener especial atención a la hora de analizar las cuestiones como la mentalidad y la religiosidad popular. Por eso, bueno, establezco una interpretación histórica poniendo, en primer lugar, una contextualización del documento. ¿Cuál es la situación de política en Castilla en ese momento y cuál es la mentalidad? La sociedad del siglo XVII en España y en Europa en general está muy sacralizada. El componente religioso es clave para conocer cómo los hombres y mujeres de ese siglo actuaban y entendían la vida. Bien, bueno, pues como les he dicho, primero vamos a comenzar con una contextualización política de la España del siglo XVII, el siglo de oro, ¿no? Esa sociedad que siempre se ha dicho contradictoria, pues fue el culmen de la cultura española, pero en cambio era el inicio de la decadencia política de la hegemonía de la monarquía hispánica hasta entonces, ¿no? La segunda parte del reinado de Felipe IV se caracteriza por una cierta inestabilidad. Se suceden varias malas cosechas, hambrunas, epidemias, que sumado a las diferentes guerras a las que el rey tuvo que hacer frente, ¿no?, como por ejemplo la sublevación de varios territorios, como los Países Bajos, Cataluña y Portugal, ¿no?, pues creaban una situación bastante
de angustia, ¿no?, entre los habitantes de los reinos de España en ese momento. Evidentemente, por la cercanía que tiene Villafranca, ¿no?, y porque bueno, es nuestro país vecino, la cuestión portuguesa es la que afectó más directamente a la Villafranca de los Barros de ese momento. Portugal se había incorporado a los territorios de la monarquía hispánica durante el reinado de Felipe II, que hizo valer su derecho al trono portugués por cuestiones dinásticas y de familia, y la incorporación del Reino de Portugal se mantiene, pero ya en la década de los 40 del siglo XVII los portugueses comienzan a reclamar su independencia, la independencia de la que habían gozado antes de Felipe II. Nombran a un nuevo rey, Juan IV de Portugal, que después será sustituido en el conflicto por su hijo, Alfonso IV, y la guerra con Portugal se alarga durante varias décadas. Y es en los años 60 cuando llega el punto culminante, que tras una serie de victorias y derrotas, tanto por parte de las tropas de Felipe IV y de las tropas de los portugueses, pues acaba en 1665 este conflicto con la batalla de Montes Claros, con la victoria portuguesa y el reconocimiento posterior en 1668 de la independencia de Portugal. ¿Cuál fue la situación de Villafranca en este contexto? Pues evidentemente, a pesar de no estar en la vanguardia, en el frente que se había situado en la raya extremeña, su posición de retaguardia le obligó a entregar al ejército de Felipe IV alimentos, dinero. Además, se vio obligado a alojar tropas en las casas de los propios vecinos, dando pie a altercados de orden público. Por lo tanto, la situación en Villafranca era bastante, digamos, difícil, ¿no? La situación económica del concejo era bastante mala, se quejan en las actas capitulares continuamente de que no tienen recursos para hacer frente a sus pagos, y vivimos en una situación de crisis y angustia generalizada que era la que reinaba en la España de ese momento. De ahí la importancia que cobra el carácter religioso en este siglo. La religiosidad popular es clave para entender este periodo. La religión se convierte como un refugio ante esa situación de crisis, esa situación de angustia, esa situación de desesperación. La idea siempre presente de una muerte cercana, bien por hambre, bien por alguna enfermedad, bien porque se marcha a la guerra y muera, hace que la gente tenga la necesidad de salvar su alma, que era el fin al que todo buen cristiano tenía que llegar, ¿no? Y para ello potencia y desarrolla esa religiosidad popular. Este término ha sido historiográficamente bastante conflictivo, porque algunos han querido ver en la connotación de popular como una religión de los estamentos más bajos, de las clases más bajas, en contraposición a una religión elitista. Pero un amplio consenso de historiadores, antropólogos, coinciden en que la religiosidad popular fue practicada por toda la sociedad, desde los propios reyes hasta los campesinos. ¿Y en qué se caracterizaba esta religiosidad popular? Pues en un complejo mundo de simbolismo y de ceremonias, donde los ritos, las ceremonias litúrgicas, el acercamiento a las imágenes religiosas como un acercamiento a la divinidad, si uno se acercaba a una imagen de Cristo es como si estuviera tocando al mismo Cristo, a la Virgen, a los santos, etc. La importancia de los votos, las limosnas, las donaciones, rogativas, procesiones, letanías, una serie de ritos, una serie de símbolos que de alguna manera pues, era poner en práctica esa religión oficial que decía la Iglesia. Aquí vemos, bueno, en estas imágenes que les muestro, es la sátira, ¿no?, que Francisco de Goya hace ya a finales del siglo XIX, o sea, a finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, de esa religiosidad popular, ese fervor exacerbado de la religión, creencia en brujas, por las supersticiones que existían en esa época, el culto a las reliquias, las imágenes, en fin, la crítica que hace este pintor de esa época. ¿Cuál fue la posición de la Iglesia ante esta devoción popular? En primer lugar, intenta encauzar aquellas prácticas que considera supersticiosas. No lo consigue, pero bueno, lo intenta. Y por otro lado, fomenta aquellas prácticas devocionales características de los católicos, en contraposición a las de los protestantes, luteranos, calvinistas, anglicanos, que como ustedes bien saben, a partir de la reforma de Lutero se habían separado de la Iglesia católica. Se canonizan a nuevos santos, en esta época cuando se canoniza a San Ignacio de Loyola, Santa Teresa, etc. Y se promocionan nuevas devociones, sobre todo en torno a la Virgen María, que se convierte en la mediadora por excelencia ante Dios. De ahí la importancia de la Virgen del Rosario y sobre todo la Inmaculada Concepción, que es la gran devoción de la monarquía hispánica. Hasta tal punto los reyes participan de esa religiosidad popular que durante el reinado de Felipe III se crea la Junta de la Inmaculada Concepción. Fue un consejo por el cual los reyes de España instaban a la Santa Sede para que la Inmaculada Concepción fuera reconocido como un dogma de fe. Esta política continúa y es hasta el siglo XIX
cuando finalmente no se reconoce como la Inmaculada Concepción como un dogma de fe. Pero ya en España, en el siglo XVII, esa creencia estaba totalmente generalizada y aceptada. Incluso los reyes de España ponen la protección de España bajo la Inmaculada Concepción y la conciben como su abogada personal. ¿Cuál fue la religiosidad popular en Villafranca de los Barros? Pues dentro, ¿no?, de las devociones generales, como la Virgen del Rosario, la Inmaculada, San Miguel, el Santísimo Sacramento, que tiene muchísima importancia en esta época, destaca por su carácter local, por la leyenda que existe en torno a su origen, la devoción a la Virgen de la Coronada, la patrona histórica y actual de Villafranca. Algunas muestras de esa religiosidad popular les traigo esta medalla de Nuestra Señora de la Coronada del siglo XVII, que si tienen oportunidad está expuesta en la vitrina de la numismática en la exposición temporal, donde, bueno, pues sería una especie de, igual que actualmente podemos llevar alguna cruz o incluso una medalla también, pues, de la Virgen, ¿no?, como protección ante el mal o ante cualquier situación adversa. Y por otro lado, les traigo aquí uno de los pocos, yo creo que es el único, de los esvotos pictóricos que se conserva de Nuestra Señora de la Coronada ya del siglo XVIII. Los esvotos pictóricos consistían en una acción de gracia, una vez que se concedió un milagro, para que todo el mundo supiese que ese milagro había sido concedido, se regalaba o se exponía en los templos de la imagen a la que se asociaba, pues algo relacionado con ese milagro. Este caso es un esvoto pictórico donde se relata en la parte inferior que una niña que estaba gravemente enferma había sanado milagrosamente gracias a la intercesión de la Virgen de la Coronada. Y para que todo el mundo lo supiese, sus padres encargaron este pequeño cuadro. Actualmente se conserva en la sacristía y yo creo que es una de las joyas que, entre las muchas que existen en el Santuario de la Coronada, que se conserva sobre todo por ese carácter de intrahistoria que tiene, de esa devoción que siempre ha estado latente en Villafranca hacia la Coronada. Pero evidentemente el milagro más famoso es el que se contiene en el manuscrito de Villafranca, el milagro de las campanas, en la noche del 22 de agosto de 1665. Son 6 testigos los que declaran en el manuscrito, ¿no?, que cuentan un poco cómo sucedió ese milagro, y yo les voy a relatar lo que dice Juan de Zúñiga, que era uno de las personas que estaba rondando la calle esa noche y fue uno de los que escuchó ese toque de campana. Dice así el documento: que lo que se sabe y pasó del caso es que estando este testigo, Juan de Zúñiga, en compañía de su merced Álvaro Gutiérrez Blanco, alcalde ordinario ya difunto, de José Alonso, alguacil mayor, y Antonio González, alguacil menor, rondando por esta dicha villa la noche del 22 de agosto del pasado año de 1665, a cosa de las 11 de la noche, llegando a la salida de la calle Cituno, la actual calle Santiago, que salía elegido de la ermita de Nuestra Señora de la Coronada, oyeron que una de las campanas de dicha ermita sonó dando una campanada, y este testigo y los demás dijeron: alguna mujer está de parto, por haber tocado la campana muchas personas devotas en semejantes ocasiones. Es decir, en un primer momento un toque de campana no le prestan demasiada atención porque consideran que alguna mujer que está dando a luz, un momento crucial en la vida de las mujeres y para los bebés, pues en esa época la tasa de mortalidad en el momento del parto era bastante elevado, ¿no? Pues en Villafranca existiría el rito de dar un toque de campana, ¿no?, pues para invocarnos a esa divinidad para que para proteger, ¿no?, el nacimiento y a la propia madre. Continúa la declaración, dice: habiendo andado cosa de 100 pasos, volvió a sonar otra campanada, y su merced, dicho alcalde y los demás fueron caminando a la dicha ermita, y antes de llegar a ella sonó otro golpe de campana. Habiendo llegado a ella todos juntos, vieron y reconocieron que las puertas estaban cerradas. Se hincaron todos 4 a hacer oración a Nuestra Señora, y estándola haciendo sonó otro golpe de campana. Los demás se levantaron y el dicho alcalde le dijo a José de Alonso que fuese a casa de la ermitaña y le preguntase que quién estaba dentro. El alguacil mayor fue y dentro de poco volvió donde estaba su merced, dicho alcalde, y traía las llaves de la ermita. Y le dijo a su merced dicho alcalde, que había dicho la ermitaña que no había dentro persona alguna, por estar las puertas cerradas con llave. El alcalde mandó que se abriese una de las puertas. Estándola abriendo llegó Juan Mateo, escribano de esta villa, y su merced, dicho alcalde, le preguntó si había escuchado los golpes de campana, y el susodicho le dijo que sí, y porque había visto a gente en la puerta de la ermita. Entraron todos en ella y se cerró la puerta. Miraron toda la iglesia, sacristía, órgano y torre, y no se halló que persona alguna estuviese dentro, por cuya causa, y porque la noche estaba muy apacible y clara, porque hacía luna y en dicha ocasión y serena,
Este testigo y los demás que estaban en su compañía atribuyeron y tienen por cierto, y sin género de duda, que el haberse tocado la dicha campana a las horas referidas había sido milagrosamente. Y el mismo toque de campana acudieron algunas mujeres devotas de la calle a la dicha ermita. Este testigo dijo que fue el 22 de agosto de 1665 y que lo había visto escrito, entre otros milagros, en una tabla que hay en el altar mayor de dicha ermita. Bien, como dice el relato, ¿no? El grupo que estaba rondando las calles escucha un golpe de campana. Hay que recalcar la importancia que tenían las campanas en esta época, porque eran los que iban marcando las horas, la única referencia que se tenía para marcar el ritmo de la vida cotidiana, y además era utilizada para avisar a la población de cualquier acontecimiento, bien pudiera ser bueno o bien pudiera ser malo, ¿no? Por lo tanto, en un primer momento no le concede mayor importancia, pero al ver que se sucede y que están cerca del entorno del templo de la Coronada, pues deciden ver pues un poco quién está y qué es lo que está ocurriendo. Al ver que no había nadie dentro, que la ermitaña no le ha dado la llave a nadie, la única explicación posible es que sea un milagro. Evidentemente es una proclamación popular de un milagro. No existe ningún certificado eclesiástico que certifique este milagro, pero es que en esta época no había necesidad de tal certificado. La gente creía en el milagro y como tal quedaba constatado. Y como dice el testigo, en la lista de los muchos milagros que ya había obrado la Virgen de la Coronada y que, como ya hemos visto, en el siglo XVIII se seguían obrando milagros por parte de la Virgen en el devoto de la niña que hemos visto. Por lo tanto, que es el documento que tenemos en el altar mayor de la Coronada y que muchas veces se ha equivocado como el certificado de un milagro a raíz del programa de Cuarto Milenio, que dijo que era el certificado de ese milagro. Pues como bien señala Daniel Mancera en el artículo que publica en el Ojal número 6, esto no sería ningún certificado de un milagro, sería una tesis doctoral de un alumno de la Universidad de Salamanca del siglo XVIII que le dedica, la tesis doctoral tenía una dedicatoria y se la dedica a la Virgen de la Coronada de Villafranca de los Barros. Entonces, pues este documento de alguna manera acabaría en el santuario y se queda allí, pues bueno, como una muestra de acción de gracias o de cualquier otro tipo. Evidentemente, el hecho de que exista este documento y no sea ninguna certificación de un milagro no le quita valor, porque que exista una tesis documental de estas características con el valor material, porque el documento está hecho en seda, es un documento, una joya documental que es una suerte que en Villafranca tengamos. Pero lo dicho, el hecho de que sea una tesis doctoral y no un certificado de milagro no le quita validez al testimonio de las personas que hablan en el manuscrito de Villafranca. El milagro se tuvo como tal y así es como quedó reconocido. Caso diferente y sin ninguna vinculación con el milagro de las campanas es el que tiene que ver con Antonia Batista. El milagro de las campanas ocurrió en 1665 y este ocurrió 6 años después, en 1671. Además de que no tiene, ni los protagonistas de este relato no tienen nada que ver con el suceso de la Coronada. En mi opinión, y como les he leído al principio, es el suceso principal del manuscrito y la razón por la cual el Consejo de Castilla manda que se haga la averiguación. Se relata, ¿no?, que una niña de pocos meses de edad, en presencia de su madre y del primo de esta, pues había pronunciado unas palabras en latín, ¿no? Y que, bueno, ciertos testigos en la declaración certifican que sí, que podía haber sido verdad. Les voy a relatar el testimonio que da el médico, el primo de la madre, el médico de la villa, sobre este relato, que es el testimonio más completo, porque la madre hace una declaración más cesada. Dice así: que lo que pasa del caso es que el sábado pasado, que se contaron 12 días del mes de septiembre de este presente año, 1671, entre 7 y 8 de la noche, estando este testigo en la casa de su morada, en una sala donde tiene su estudio, en compañía de doña María Batista, su prima, viuda de Rodrigo de Sequera, la cual tiene una hija suya del dicho su marido, de edad de 4 meses, en sus brazos. Este testigo quiso salir de casa para ir a pasear. Yendo a tomar su capa para salir, este testigo miró a la dicha niña a la que llaman Antonia, a la cual, con violencia, comenzó a levantar los brazos y piernas, poniéndosele la cara muy roja. Este testigo juzgó que le daba algún accidente. Levantando un poco la cabeza del brazo de su madre, donde estaba recostada, comenzó y dijo en voces altas y claras: «Domus austriaca cotret caputum». Cuando la dicha niña comenzó a decir dichas palabras, comenzó en tono bajo y acabó en tono alto, con mucha fuerza, violencia y violencia, dando en sí gran alegría y sobrenatural gozo. Y a este tiempo, la dicha doña María Batista, madre de la niña, dijo: «El buen Jesús Dios no quiere castigar, misericordia, Señor». Este testigo dijo: «Verbum caro factum es», es decir, y el verbo se hizo carne. Admirado del suceso
Y sin embargo de lo referido, la dicha niña quedó inquieta y no dejaba de forcejear con los pies y brazos. Este testigo fue a gran prisa a la calle en busca de gente para que la viese, y al no topar a nadie, es la causa por la que fue a causa de don Álvaro Guerra de Bolaños, que vive parece en medio de la de este testigo, para que fuese a ver aquel prodigio, al cual le contó lo que había pasado. Ambos dos vinieron a gran prisa a ver a la niña, la cual estaba todavía forcejeando, con los mismos movimientos de piernas y brazos. Ojo, forcejeando, que no hablando. El dicho don Álvaro, admirado, le dijo a la madre de la niña, este testigo, que la dejase, que había de volver a hablar, pero no lo hizo. De esta forma estuvo más de medio cuarto de hora hasta que se fue apaciguando, hasta que se quietó y se quedó como antes de que le diera ese dicho accidente. Y este testigo le oyó decir a la dicha su prima que esta niña en el vientre la había llorado por 2 veces. Y esto es lo que pasó y es la verdad. Fuele preguntado, diga, si es portugués, decir de dónde es natural y qué tiempo ha que se pasó a Castilla. Dijo que de nación portugués, natural de la villa de Olivenza, raya de Portugal, y a 4 años que asiste en Castilla, los 2 en Ciudad de Jerez y Fuente de Canto, y los otros 2 en esta villa. Bien, el relato que todos conocemos, la niña que supuestamente habla, pero ojo, nada más que lo escucha el primo de la madre y la madre. Los otros testigos que declaran en el documento escuchan que han oído hablar de que la niña ha hablado, pero ellos no la han escuchado. Pero ¿qué es lo que significan las palabras que esta niña había pronunciado? Domus austriaca cotres faciam. La casa de Austria aplastará tu cabeza. En este momento, debido a la minoría de edad del futuro Carlos II de España, está gobernando su madre, Mariana de Austria, en forma de reina regente, ¿no? Ustedes saben que Carlos II después sería apodado el hechizado porque no fue capaz de concebir hijos y que esto acabaría en la guerra de sucesión y con la llegada de la dinastía de los Borbones. Esto, bueno, según el programa Cuarto Milenio, fue como una posesión diabólica que estaba profetizando, ¿no?, el reinado de Carlos II, la guerra de sucesión, que, en fin, tantas circunstancias negativas trajo a España. Pero, si atendemos a lo que dijo José María Guijarro en el propio programa Cuarto Milenio, y que nadie le hizo caso, esta oración es una modificación de un versículo bíblico, que en vez de Domus Austriaca, evidentemente la casa de Austria no iba a salir en la Biblia, sería Ipsa cotres caputum, y ella aplastará tu cabeza. Este versículo pertenece al libro del Génesis y es el momento en el que Dios está maldiciendo a la serpiente por haber provocado que Adán y Eva cometieran el pecado original. Entonces está prometiendo Dios, y ella aplastará tu cabeza, está prometiendo la llegada de una nueva Eva, es decir, la Virgen María, que fue concebida sin pecado original, la Inmaculada Concepción, y que además traería al Hijo de Dios, al Mesías, al Salvador, a Jesús. Este episodio fue muy utilizado, sobre todo a la hora de representar a la Inmaculada Concepción, porque como vemos en estas 2 pinturas, la Inmaculada Concepción, que a lo mejor muchos lo desconocen, esta se conserva en Villafranca de los Barros, en el Colegio San José. Vemos cómo la Virgen aparece rodeada de sus tributos de pureza, el ramillete de azucena, vemos al Padre Eterno en la parte superior, coronada de estrellas, el Espíritu Santo, y en la parte inferior vemos esa serpiente dragón, símbolo del mal, del pecado, por el cual la Virgen, ¿no?, pues está triunfante, ¿no? Pues nació sin esa mancha. Por el otro lado, y mucho más representativo, es el cuadro que ofrece Pablo Rubens, donde vemos nuevamente a la Virgen, ¿no?, con todos sus atributos, y en la parte inferior, aquí ampliada, vemos cómo está incluso pisando a la serpiente que está portando la manzana, que incluso Rubens tuvo la delicadeza de pintar los mordiscos de Adán y Eva. Por lo tanto, ¿qué significaría esta modificación de un versículo que supuestamente dijo una niña en latín? Pues sería una alabanza a la propia monarquía hispánica, a los reyes de España, en este caso, pues a Mariana de Austria y a su hijo Carlos II. Esto estaba dentro de un programa propagandístico en el que la realeza, los reyes, eran reyes por gracia de Dios, entonces estaban predestinados. Esta alabanza lo que vendría a decir es que la monarquía hispánica, los reyes de España, son los defensores de la verdadera fe, en este caso de la fe católica, y que luchan contra sus enemigos, contra el pecado, que en este contexto está representado por los protestantes, luteranos, calvinistas, etcétera, y bueno, y las otras religiones que tradicionalmente con la que siempre habían luchado los reyes cristianos de España. Vemos aquí en esta imagen, ¿no?, parte de esa simbología religiosa y real, ¿no?, de la monarquía. Vemos a Mariana de Austria, en la imagen número 1, cómo le está entregando la corona
de los reinos de la monarquía hispánica a su hijo Carlos II, bajo el patronato del Santísimo Sacramento, del Corpus Christi, que ha dado la casualidad de que se celebra hoy, y de la Inmaculada Concepción, que ya era patrona de España, a pesar de que todavía no había sido reconocida como un dogma de fe. Y vemos también esa similitud, ¿no?, entre religión y monarquía, representando a los reyes como santos. Vemos a Carlos II representado como San Fernando, el rey santo, el rey de León y Castilla que llegó a los altares, y a su esposa como Santa Elena, la madre del emperador Constantino, que fue la que descubrió, supuestamente, la Santa Cruz. Y en la parte inferior pues vemos también representaciones similares de Carlos II y su esposa, Mariana de Neuburgo, como los santos mártires San Hipólito y Santa Concordia. Por lo tanto, una vez contextualizado todo esto, vamos al quid de la cuestión. La pregunta del millón es, ¿en verdad esta niña pronunció estas palabras latinas? Pues desgraciadamente, y para los amantes del misterio, no. Esto fue una farsa, una invención creada por el médico, por el primo de la madre, por la familia. ¿Y cuáles serían los motivos que les llevaría para crear esta farsa, esta alabanza a la monarquía? Bien, pues esta familia, que como bien ellos dicen, son de origen portugués. El médico era de Olivenza y la madre era natural de Évora. Recordemos que Portugal se acababa de independizar unos años antes y que la guerra de Portugal había supuesto graves consecuencias para Villafranca y para su entorno. Por lo tanto, el hecho de que a lo mejor fueran portugueses podrían despertar ciertos recelos, ¿no? De ahí la alabanza a la monarquía. Pero es que el quid de la cuestión está en que estas familias eran de origen de judeoconversos portugueses. Es decir, sus antepasados habían sido judíos convertidos al cristianismo y por lo tanto no tenían el estatuto de limpieza de sangre. Una cuestión primordial en esta sociedad que, si bien teóricamente te impedía el acceso a cualquier institución, a cualquier organismo, esto se falseaba de alguna manera, no modificando la documentación de los notarios, etcétera, para ocultar sus orígenes, ¿no? Una de las judeoconversas más famosas es Santa Teresa de Jesús, ¿no? Y ahí está la cuestión de que por muchos antepasados judíos que se tenga se puede llegar a los altares, ¿no? Pero esta situación de esta familia, portugueses judeoconversos, podía provocarles ciertos problemas a la familia en Villafranca, si se descubrían, que en este caso no se da ninguna sospecha. Pero en el caso de que se descubriese le podía acarrear serios problemas. ¿Cómo se disipan todas las dudas de ese origen judeoconverso y ese origen portugués? Provocando esta invención, aprovechando que a la pobre niña le daba algún tipo de ataque, ¿no? Pues el médico aprovechó la ocasión para decir, esta ha sido una señal divina que está profetizando o que está reafirmando que la monarquía hispánica era la predestinada para defender la religión católica. Y de este modo reafirmarse como verdaderos cristianos, como verdaderos católicos y como verdaderos súbditos de la monarquía hispánica. ¿Cuál fue el paradero de esta familia? Que muchos han dicho sobre que si la Inquisición la Inquisición no actuó en esta cuestión, no se la menciona en ningún momento. ¿Cuál fue el paradero? El concejo de Villafranca, como bien hemos dicho anteriormente, se encontraba en crisis por la situación de guerra, encima de las malas cosechas que se venían sucediendo. Por lo tanto, no contaría con los recursos necesarios para pagar el sueldo, el salario del médico, que era el concejo era quien pagaba al médico de la villa. Entonces yo creo, mi hipótesis, es que en algún momento el concejo se vio incapacitado de pagar el sueldo del médico, entonces tuvo que prescindir de su servicio. Y esta familia pues marcharía a otro lugar a trabajar en el médico como médico, al igual que ya había hecho anteriormente en Jerez de los Caballeros y en Fuente de Canto. Recapitulando un poco, el manuscrito de Villafranca contiene dos sucesos, digamos, de carácter sobrenatural, según la información. Un milagro, que recordemos no tiene nada que ver con otro suceso, que la población la aceptó como tal, dentro de los muchos milagros que ya había obrado la Virgen de la Coronada. Y por el otro lado tenemos el suceso principal, que es la niña que supuestamente habló latín, y que sería una manera de encubrir los antepasados judeoconversos de la familia de esta niña. Muchas gracias por su atención. Si tienen cualquier duda, pues intentaré respondérsela. Muchas gracias. Juan, ¿qué has podido documentar de otros casos similares de partido que nos has comentado antes fuera de la conferencia? Por ejemplo, en la comarca, la documentación que existe de casos similares. A ver, aquí en el entorno de Villafranca no conozco ninguno en particular. Yo sé por una institución que existe en Córdoba, el Laboratorio de Estudios Judeoconversos, donde ahí tratan
como los judeoconversos, tanto españoles como portugueses que vivían en Castilla, ¿no?, falsean en cierta medida la realidad, bien falseando la documentación, bien a través de episodios como estos, ¿no?, para ocultar sus orígenes. Que uno sea judeoconverso en el siglo XVII o que simplemente existiera la sospecha podía acarrear serios problemas, ¿no? A lo mejor no la pena capital, pero sí un proceso largo donde estaría la justicia civil, la justicia eclesiástica, ¿no?, entonces que cualquier persona intentaría evitar, ¿no? Y además, pues olvidar ese pasado, ¿no?, empezar una nueva vida. Mi familia siempre ha sido cristiana, no ha habido ningún problema y nosotros estamos aquí viviendo tranquilamente. ¿Pero has documentado en la comarca algún caso No, parecido como este no he encontrado por ahora ninguno. Las puertas a futuras investigaciones están abiertas, simplemente hay que ir a los archivos y consultar la documentación. ¿Y cabe la posibilidad de que otro historiador creyente le diga la vuelta a la historia? Esta a la conclusión que tú has mostrado. Esta es mi interpretación. Evidentemente no me he dejado llevar, ¿no?, por cuestiones de carácter esotérico o algo así, ¿no? Yo lo he visto desde un punto de vista, desde lo que la metodología histórica me deja. Y es la interpretación que yo ofrezco. Evidentemente, destruir la leyenda urbana que se ha creado en torno a esto es muy difícil, ¿no? Yo simplemente aporto esta interpretación y cada uno, pues bueno, se puede quedar con la que estime más oportuno. Y ahí ha ido, vamos, yo por apoyar un poco lo que dice Juan, no tanto en un caso como en otro, la persona que sea muy creyente y que tenga mucha fe, lógicamente, en lo de las campanadas de la coronada, pues lo que decía antes Juan, ¿no?, da por hecho que es un milagro porque no hay nadie dentro, ¿no? Lo cual también te queda, si quieres salirte fuera de ese ámbito, el pensar que es de noche, que la puerta está cerrada, pero ¿quién dice que en ese momento en una iglesia del tamaño de la coronada no está el gracioso de turno, ¿no? Entonces, bueno, es lo que queda. Y hay personas que lo oyen, lo que no se descubre que haya nadie dentro. Que no se descubre que haya nadie dentro no quiere decir que no lo hubiera, ¿no? Y en el caso del título de esta conferencia, de lo que está diciendo Juan, es algo, bueno, que yo creo que desde el principio, por lo que tradujo cuando Pilar tradujo el famoso legajo, hizo haciendo lo del archivo, ya dijo, de hecho, yo no recordaba incluso lo que tú dices, que fue no recuerdo ya por el tiempo que hacía, ¿no?, que fue el médico primo de la señora. Yo quería recordar que era ella, la misma madre, y que ni el mismo primo la había oído. No digo en aquel momento, luego ya... Es el propio médico, es más, la madre de la niña, la declaración que hace, ella no dice la frase. Ella dice, yo escuché algo como domus y costere, o sea, no dice ni las palabras exactas, es el médico el que dijo esta frase. Lo que hace el resto de testigos es repetir lo que el médico le había dicho. Entonces, en verdad, incluso si nos atendemos a lo que dice la documentación, personas que hayan escuchado a la niña hablar, solamente fue el médico, porque la madre, ella reconoce, dice, yo no lo escuché bien. Entonces, pues bueno, si se entiende esos orígenes... Porque el médico era el único que sabía latín, la madre no sabía. También, podría ser. Entonces es el único que tenía la capacidad para decir, ha dicho una frase en latín. Esto es que realmente a mí me preocupa siempre la historia, porque es que la historia la escribimos los que vivimos en este momento, y que la contemos bien o mal, eso. Entonces, cuando empieza a recapitular, dice, será cierto, porque es que depende de quién la haya contado y cómo la haya contado. Porque siempre, yo por ejemplo conozco de la época actual, cositas, pero a lo mejor ahí es una historia, digamos, en minúscula, cómo se ha falseado una cosa que yo sé que es así y me la han presentado así. Si eso es, ahora que yo la conozco, lo que hace 200 años. Por eso digo, vosotros que investigáis eso, ¿qué concepto tenéis que puede decir sobre esto de la historia? En cuestiones de este tipo, sobre todo cuando son casos como este, ¿no?, cuando por ejemplo se analiza una cuestión política, una cuestión económica, es lo que es y bueno, punto, ¿no? Pero cuando es una cuestión de carácter mental, ¿no?, cuando son creencias, cuando es la creencia religiosa, cómo se interpretaba la vida en aquella época, sobre todo en las sociedades pasadas, en primer lugar hay que ponerse en la situación, ¿no? Hay que mentalizarse, una sociedad religiosa, que todo está sacralizado, la idea de la religión siempre está presente, pero eso no exime de que algunas personas se aprovechen de esas situaciones.
Y es lo que yo creo que hace este médico. Este médico tendría estudios, fue a la universidad, pero si era médico tendría algún tipo de estudio. Por lo tanto, yo creo que se aprovecha, y existen quizás más casos, que se aprovecha de esa situación, ¿no? Pues para hacer este episodio, ¿no? Por la cuestión familiar que él tenía, ¿no? No digo que, en fin, que el médico sería creyente, evidentemente sería católico, pero la sospecha de que sus abuelos, sus bisabuelos fueran judíos, a él personalmente ya le acarreaba serios problemas. Entonces dice, cortamos por lo sano, hacemos este paripé y así nos reafirmamos como verdaderos católicos. Entonces, a la hora de investigar este tipo de cuestiones, pues, en fin, hay que ir con mucho tiento, ¿no? Pero bueno, en fin. Conocemos la época más reciente, ¿no?, de los nazis, con el tema de la limpieza de sangre de los judíos, ¿no? Bueno, pues creo que lo que explicaba Juan, ahí curiosamente, no sé si alguno lo conoceréis, hay una novela, la autora es una escritora estadounidense, ya tiene tiempo la novela, puede tener unos 30 o 40 años que escribiría, se llama Yael Girardi, creo que se llama, el apellido no lo recuerdo. La novela se llama Orovida y curiosamente cuenta el problema de los judíos, bueno, pues en aquella época, ¿no? El problema de esto. Y digo, es curiosa esa novela, por si alguien la podéis leer, porque esta mujer es estadounidense, escribió la novela, se desarrolla en España y curiosamente se desarrolla en Villafranca de los Barros. O sea, la novela, la judía, termina aquí en Villafranca de los Barros, pero una Villafranca de los Barros imaginaria, porque habla en esa época de una Villafranca de los Barros amurallada, que bueno, nunca ha tenido muralla, y el corregidor, lógicamente, pues juega en el mismo papel que esta muchacha tiene que conseguir hacer, igual que le ocurre a esta gente, inventarse una serie de cosas para huir del miedo, para no tener problemas en el presente. Yo quería hacer un apunte sobre lo que han dicho antes, y es que creo que la interpretación que se le ha dado a este episodio de la historia de Villafranca tiene mucho que ver con la visión que tenemos a día de hoy del propio idioma del latín. Han analizado ese episodio hasta ahora con una visión muy presentista. El latín ahora lo he incluido en las clases de humanidades de bachillerato y poco más, pero hasta el Concilio Vaticano II la misa se daba en latín, y eso fue hasta los años 60. Entonces, la película como La niña del exorcista ha hecho que el latín sea la lengua del demonio, precisamente, porque esa niña, pues, y el contexto del cura hablando en latín, exorcizando, era la lengua del demonio, pero es que hasta los años 60 era la lengua de la Biblia. O sea, además la Biblia no se traduce en latín hasta el siglo... O sea, no se traduce del latín al español hasta el siglo XIX. En el siglo XVII, cuando pasa eso, que una niña hable en latín es más símbolo de divinidad que de posesión demoníaca. Que una persona que estuviese poseída por el demonio no hablaba en latín. Eso ya es una cosa de Hollywood, ahora de La niña del exorcista, este tipo de cosas. Los tópicos que existen del siglo XVII. En cualquier caso, lo raro sería que hablara con 4 meses. También, ya de por sí que con 4 meses hablara, pero ya encima. El hecho de latín le da el carácter divino. A mí que hablo una niña con 4 meses ya me pone los pelos de esa niña te hable con 4 meses, 3 meses y medio, una niña te hable en latín, en español, en lo que te hable, tú no la entiendes. Es que te das tanto susto que tú no sabes si ha dicho papá o mamá. Yo pienso en eso, vamos, que no lo veo ni entendido. Yo nunca me lo he traído para hablar. Solo apuntar, a mí lo que me llama la atención de esta historia, no es tanto lo anecdótico, ¿no? El hablar y tal, sino el cómo no pocas personas de la población, lo mal que lo tiene que estar pasando a alguien, o las dificultades que tiene que sufrir una familia, para tener que, porque esto al final requiere toda una carga de ingenio, ¿no? para conseguir medrar, o ya no tanto medrar, sino conseguir un poco tener algo de aceptación social, ¿no? Es decir, esta sociedad es tan sumamente cerrada que cualquiera que intente aterrizar lo tiene muy complicado, ¿no? Y eso trae muchas consecuencias negativas, ¿no? Entonces, la capacidad de articular toda una historia para sobrevivir, porque al final es una historia sobre supervivencia. De todos modos, esta familia no estaba mal posicionada en Villafranca, tenía cierto estatus, que se puede ver sobre todo porque se utiliza el don y el doña. Eso no era una cuestión de cortesía, es porque tenía
el estatuto social para poder utilizar el don y el doña con estas personas. Y además por los testigos que declaran que habían escuchado tal, no son un vecino cualquiera, un agricultor, un campesino. Los testigos son el párroco, es decir, una institución, una persona relevante en la sociedad. Está hablando don Álvaro Guerra y Bolaños, el que aquí se menciona, que es familiar, es el alguacil mayor de Santo Oficio, no confundir con que la Inquisición me dio aquí, era un cargo honorífico, no tenía ningún poder dentro de la Inquisición, igual que podía haber sido marqués de no sé qué, bueno, pues era un título honorífico. Y por Cristóbal Vaca Lira, que era uno de los miembros todopoderosos de la familia Vaca, que ya era una de las familias que estaba usurpando todos los poderes en Villafranca. Entonces, la posición de la familia, podríamos decir que era elevada o respetable. Lo que pasa que como se descubriese el pastel, la situación ya es cuando empezaba a tener sus problemas, ¿no? Entonces, es una manera de mantenerse. Tenemos un cierto respeto dentro de los vecinos y no queremos que esto nos lo estropee. Entonces, pues bueno, pues hacemos esta pantomima y para adelante. Bueno, ¿alguna cosilla más? Pues nada, Juan. Pues muchas gracias. Felicidades.